En este vídeo vamos a hablar de la propiedad intelectual. ¿Qué es? La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas y científicas. El creador de la obra posee unos derechos sobre la misma. Estos derechos se dividen en dos tipos. El primer tipo son los derechos morales. Estos pertenecen siempre al autor, como el reconocimiento de la autoría y el respeto a la integridad de la obra. El segundo tipo son los derechos de explotación o patrimoniales. Estos son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La Ley de Propiedad Intelectual obliga a la gestión colectiva de los derechos de autor. Esto significa que un autor no puede recaudar directamente sus derechos, solo puede hacerlo a través de una entidad de gestión. En España existen 8 entidades de gestión. La más conocida es la SGAE. La Sociedad General de Autores y Editores, o SGAE, es una sociedad privada española reconocida legalmente como de gestión colectiva, dedicada a la gestión de los derechos de autor de sus socios, entre los que se cuentan toda clase de artistas y empresarios del negocio de la cultura. Es una organización que gestiona el cobro y la distribución de los derechos de autor de los autores y a la vez vela por los intereses de los escritores. Insisto, según la definición. Ahora vamos a hablar de la duración de los derechos de autor. ¿Cuánto duran? En el caso de los derechos morales de una obra pertenecen siempre al autor. No importa el tiempo que pase, serán siempre suyos. En cambio, en el caso de los derechos de explotación se reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando a ser de dominio público. No obstante, esta ley ha sido modificada varias veces para ampliar dicho plazo, a la vez que cierto ratón por todos conocidos cumplía años. Esto demuestra la influencia que pueden llegar a ejercer las grandes corporaciones en la creación de leyes. La invención de la imprenta supuso un gran cambio para la difusión de la cultura y con cada avance tecnológico se ha desarrollado más la difusión de la cultura, como la radio, la televisión e internet. Entonces viene la gran pregunta: ¿deberías de preocuparte por tus documentos, películas, canciones? Para eso lo que deberíamos hacer es comprobar el tipo de licencias que tiene. El tipo de licencia más común es el copyright, que es la protección que llevan la mayoría de las películas, música y demás obras artísticas. Pero aparte del copyright, existen otros tipos de licencias. Una de ellas es el copyleft. Permite la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas. Otra de estas licencias es el Creative Commons. Es una organización que permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito. Las licencias de Creative Commons se basan en la posible combinación de las siguientes condiciones. Atribución. El beneficiario de la licencia tiene derecho a copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma especificada por el autor o el licenciante. No comercial. El beneficiario de la licencia tiene derecho a copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales. No derivadas. El beneficiario de la licencia solamente tiene derecho a copiar, distribuir, exhibir y representar copias literales de la obra y no tiene derecho de producir obras derivadas. Compartir igual. El beneficiario de la licencia tiene derecho a distribuir obras derivadas bajo una licencia idéntica a la licencia que regula la obra original. Una de las personas que más influencia ha tenido en temas de leyes de propiedad intelectual en nuestro país ha sido David Bravo. ¿Quién es David Bravo? Es un abogado especializado en derecho informático, sobre todo en propiedad intelectual. Es conocido por su activismo en defensa del acceso libre a la cultura y conocimiento por Internet y por promover el derecho a la copia privada, al copyleft y las redes P2P, entre otras herramientas. Gracias a una conferencia suya realizada en la Facultad de Informática de la UCM, llegamos a conocer la evolución de la ley de propiedad intelectual en nuestro país y algunos ejemplos de esta, tanto en nuestro país como en el extranjero. Para aplicar el artículo 270 del Código Penal hay que tener en cuenta dos factores. 1. La copia sin autorización, que es el elemento objetivo, y 2. La copia se realiza con ánimo de lucro, el elemento subjetivo. Si se dan estas dos acciones, se considera delito contra la propiedad intelectual. Uno de los casos más famosos es el caso Saremula. Para evitar cualquier parecido con la realidad, diremos que es Charemula. La industria mantenía que el ánimo de lucro tiene que interpretarse como beneficio, provecho o ventaja. Por eso decían que en las descargas de Internet se daba el ánimo de lucro.
Al intentarse luchar contra los usuarios por vía civil no se consiguió nada, ya que no existía el ánimo de lucro, y se intentó atacar a las páginas de enlace, las cuales enlazan archivos mediante redes P2P o servidores. Los que enlazan no copian nada, dicen dónde está cierto contenido sin alojarlo, copiarlo o difundirlo. Por lo tanto, se lucran, pero no hay copia de la obra. Posteriormente, se reformó la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Penal. Se mantiene el artículo 170 añadiendo un tercer punto. Se impondrá a quienes mantengan listados ordenados y clasificados de enlaces a obras que se están difundiendo sin autorización cuando tengan un ánimo de lucro directo o indirecto. Aunque cuando se realizaron las acusaciones, la prensa difundió de manera masiva los hechos y dio el delito por sentado, cuando estas fueron rechazadas por el juez y se declaró inocente a estas personas, no se tomaron tantas molestias en cubrir la noticia. Para acabar, hablaremos de un caso curioso ocurrido en América, en el que, para frenar la piratería, se intentó imponer una gran multa a un individuo que sirviera como ejemplo. La acusada en particular era una señora de 83 años, acusada de descargar música rap. Para deslegitimizar la acusación, su nieta basó su defensa en dos pilares. Primero, a su abuela nunca le había gustado el rap, y segundo, en el momento de los hechos, su abuela había fallecido. Este ejemplo sirve para ver cómo las grandes industrias intentaron parar lo imparable y de cómo estos intentos fueron fallidos y al final tuvieron que adaptarse. Y de esta manera aparecieron plataformas como Netflix o Spotify. Si te ha gustado este vídeo y quieres hacer llegar esta información a gente de tu alrededor, nos harías un favor compartiéndolo.